Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita, seguirnos a través de www.reportemedico.com, también en nuestra red social, en nuestro Instagram, Reporte Médico RD. Allí pueden conseguir parte de la información, las cápsulas de estos episodios. Allí pueden ver detenidamente parte de nuestro contenido. También a propósito de que tenemos en circulación nacional la reciente edición de marzo-abril, estuvimos con la doctora Taulis Luna en portada. También se hicieron dos especiales, uno de dermatología, cardiología, y también hubo el top 5 de las directoras de la Red Pública de Servicios Públicos del Servicio Nacional de Salud. Muy agradecido, Reporte Médico, con el doctor Mario Lama por permitirnos hacer este trabajo dentro de Reporte Médico. Pero a propósito de ese contenido que traemos en esta misma edición, también viene un artículo que vamos a poner en pantalla en este momento. Es el estudio de la prevalencia. Fue un estudio clínico que desarrolló el doctor Domingo Martínez, médico internista, nefrólogo, parte de nuestra comunidad médica, y en su momento él hizo un estudio con un grupo de doctores y él llamó a este estudio la prevalencia de la lesión renal aguda en los pacientes críticos afectados por COVID-19 en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora. Esto fue durante el proceso de la pandemia. Este estudio clínico que estamos viendo en pantalla se llevó también a un congreso médico donde fue expuesto, y hoy tenemos al doctor Martínez, que tenemos una patología que vamos a hablar de los casos raros, de las enfermedades raras, pero hay que entrar con esto porque sinceramente fue un estudio que me he dado cuenta que la lectura médica está en boga con Reporte Médico, y la gente ha estado leyendo este artículo y le ha gustado mucho este artículo a muchos de los doctores que han tenido Reporte Médico en su mano. Bienvenido, doctor. Gracias, Alberto. De verdad que cada vez que me toca platicar contigo de salud, me siento tan honrado, sobre todo a través de Reporte Médico. Y estamos en casa. Como bien dice, ese estudio lo hicimos en un hospital de referencia en su momento de COVID. Uh-huh. Y buscábamos, porque comenzamos a observar que las personas que padecían de COVID, que no tenían antecedentes de daño renal, comenzaron a presentar daño renal. Okay. Y los que ya tenían un daño renal establecido, uh-huh, empeoraban su condición. En ese estudio quedó evidenciado que las personas que más fueron afectadas fueron aquellas que tenían las comorbilidades, tanto de hipertensión como diabetes. Okay. Y que aproximadamente un 60, un 70% de los pacientes que iban a cuidados intensivos, uh-huh, desarrollaban lesión renal aguda. Okay. En el estudio, por asunto de tiempo, porque había que prepararlo, uh-huh, para el congreso, nos dimos cuenta, no incluimos, uh-huh, la mortalidad a nivel global de esos pacientes. Okay. Pero tenemos datos donde el 40% de los pacientes que se dializaban fallecían. Wow. De modo que sí, que invito a las demás especialidades, uh-huh, a leer este artículo, que es bastante serio, datos bien precisos, uh-huh, y sobre todo el interés de todos. Sí, hoy, claro, lastimosamente,
Las personas que tuvieron críticamente enfermos, que desarrollaron enfermedad renal aguda en UCI y que lograron sobrevivir. Un 60% de esto se quedó en un programa de diálisis recurrente. Contigo. Hoy tenemos personas que lastimosamente por el COVID permanecen en un programa de diálisis. Pero hubieron muchos que, gracias a Dios, no se quedaron enganchados en la terapia. Hoy conocemos un poco más de la enfermedad, hoy conocemos un poco más de la fisiopatología. Exacto. Pero sí, entonces lo presentamos también en el Congreso de Medicina Crítica, se nos dio la invitación y fue de lo competitivo en ese momento, porque siempre hay como unos concursos y unas situaciones. Sí, pero usted también estuvo acompañado en este equipo. Vamos a hablar y vamos a darle los créditos también a ese equipo que estuvo en ese momento en el Rodolfo de la Cruz Roja. Claro, ahí en ese estudio, porque obviamente la gloria es compartida, ¿verdad? Exacto. Estuvo la gerente o la jefa del departamento de cuidados intensivos, la doctora Fanny Márquez. Estuvo también otra intensivista, amiga de la familia, la doctora Yoquenia García. Adicionalmente, en ese estudio nos acompañó tanto la directora médico del hospital como la subdirectora. Bueno. Estuvo presente, y ya por último el señorito, como le digo yo, el joven Manuel Alemán, que es un muchacho que ahora mismo ya terminó la carrera básica, en ese momento era de término, y participó en el estudio. También, ¿y quién les habla? Y también estuvo el doctor Pineda de la Cruz. La doctora Pineda de la Cruz. Pineda de claro. La Cruz, epidemióloga. Epidemióloga, exactamente. Ella es la directora actual perfecto. del hospital. Qué bueno. Acuérdate que dentro de los centros de COVID, ese era uno de referimiento. Ok. Bueno, ya saben, esta literatura médica la pueden conseguir en la última edición de Reporte Médico. Y hoy traemos un tema también muy importante, como los que siempre nos trae el doctor Domingo a Reporte Médico. Hoy venimos con otra enfermedad. La vez pasada estuvimos hablando del Fabry. En esta oportunidad venimos con un síndrome que es el síndrome de Alport. También es una patología muy poco común, y es interesante que estemos hablando de estos tipos de patologías que no son comunes, porque de verdad al conocer, al empoderarnos, al tener conocimiento, podemos desarrollar mejores tratamientos, podemos desarrollar otro tipo de conductas a la hora de asumir una enfermedad como esta. Doctor, ¿qué es el síndrome de Alport? Fíjate, comenzando de que posiblemente es poco conocida, sin embargo no es de ahora. Y quizá muchos de los oyentes van a escuchar esta enfermedad por primera vez. No hay forma de recordarme un poquito de historia. Exacto. Y aunque es poco conocida, la enfermedad del síndrome de Alport se viene hablando del 1827. Wow. Cuando el señor Cecil Alport notó una familia británica que padecía, la familia completa, de dos síntomas. Primero era la hematuria, la presencia de sangre en orina, y pérdida de la audición. Ahí mismo él comenzó a observar que los hombres fallecían por causa renal y que las mujeres eran menos frecuentes esta enfermedad renal. Hoy, contando todos esos años, se conoce como una enfermedad hereditaria. De hecho, es la segunda enfermedad más frecuente de origen hereditario a nivel renal. Porque en primer lugar tenemos la poliquitosis renal.
Okay. Esto sucede por una afección a nivel de la membrana basal, producto de una mutación que se da en el cromosoma X. Tiene la particularidad que no solamente afecta los riñones, sino que también afecta a nivel ocular y a nivel del oído. De forma de que esta enfermedad, aunque los jóvenes la desarrollan a temprana edad como hematuria, sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos de ellos tienen pérdida de la audición. Es bueno siempre como recordarles enfermedades que a veces la tenemos como engavetada. Porque hoy, a nivel del mundo, tenemos una cantidad significativa de jóvenes con una hematuria benigna sin causa aparente. Y en jóvenes, el primer síntoma es la presencia de sangre en la orina. Exacto. Que muchas veces para los nefrólogos se vuelve un dolor de cabeza. Sí. El tratamiento, porque no hay un tratamiento específico. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted tiene un paciente de 20 años, 22 años, joven, con una hematuria, no se conforma. Ah, no, eso no es nada. Exacto. Ah, no, es una piedrecita. No, es una deshidratación. Porque si usted no piensa en el síndrome de Apert, no lo va a diagnosticar. Ese Exacto. paciente también hay que mandarlo al otorrino para hacerle una evaluación a nivel auditivo, Claro. y al oftalmólogo para que le haga una evaluación a nivel ocular. Entonces ya si ese pacientico que tiene una hematuria y el otorrino te dice, tiene pérdida de la audición, aunque De no sé sea leve, cuánto %, exacto. es importante pensar en este síndrome. ¿Por qué? Porque en hombres, sobre todo, entre la tercera y la cuarta edad, ya llegan a enfermedad renal crónica terminal. Okay. O sea que hay que darle diálisis. Okay. Y las mujeres que son afectadas, en un 12% llegan antes de los 40 años de edad. Wow. Que es algo que a veces se nos puede escapar del consultorio. Claro que sí, totalmente. Recordando, obviamente, que el síndrome de Apert tiene 3 presentaciones clínicas Okay. o genéticas. ¿Cuáles son? Ligada al cromosoma X, recesiva, una enfermedad Que le da a la mujer, ¿no? no, claro que sí, pero Exacto. es ligada autosómina recesiva y dominante. Exacto. Entonces, dependiendo de la literatura, esta afecta a la recesiva aproximadamente un 5%, un 15%, Okay. y la dominante un 5%. Sin embargo, la ligada al cromosoma X afecta entre un 80 a un 85% dependiendo la bibliográfica que se utilice. Doc, y una pregunta. ¿Por qué se liga la hipoacusia ¿qué tiene que ver? O sea, no, Sí, claro. te lo digo porque muchísima de la gente que está viendo la enfermedad, o sea, la conexión ocular, la hipoacusia, ¿qué pasa con una enfermedad que viene aparentemente de ser de ser una parte nefrológica? Sobre todo, ¿verdad? Sí, la parte claro. más Sí, afectada. exacto. Correcto. Fíjate, interesante. A nivel renal, obviamente está lo que es la membrana basal. Y esta tiene un componente bastante importante, que es el colágeno tipo 4, que es lo que le da como la estructura a la membrana. Entonces la mutación se produce sobre todo a nivel de la membrana basal en el colágeno tipo 4, que ese está presente en el ojo y en el oído. Ok. Entonces, como la enfermedad afecta el colágeno tipo 4, Ya estamos hablando. Claro. exacto. Okay.
donde... Ya estamos entrando en materia. Correcto. Eso es así, por eso entonces se asocia. Wow. O sea, y la hipoacusia pudiera llegar a tener un grado total. Claro, cuando nosotros hablamos a nivel de oído, hablamos que el paciente pudiera llegar a tener una pérdida total. Ok. Y a nivel visual, ¿cómo se le manifiesta? O sea, que como una catarata, ¿cómo es la forma? Catarata, visión borrosa. Puede ir desde una molestia en la visualización hasta quedar ciego el paciente. Okay. Todo va a depender en el momento. Claro. En el momento en que se haga el diagnóstico y se piense. Porque realmente a veces uno no lo asocia y te llega un paciente, 25 años de edad. Doctor, yo fui al cardiólogo o estaba en el gimnasio, me mandaron a hacer el análisis de rutina. Sin embargo, me refiero a un nefrólogo por una hematuria. Exacto. Pero ese joven, cuando uno le hace la evaluación, muchas veces usa lente. Y refiere que se lo indicaron porque veía borroso. Exacto. Y si nosotros agarramos y comenzamos a amarrar y tenemos cabos, exacto. Claro. Wow, sí. Entonces muchas veces se nos puede pasar el diagnóstico porque es tan frecuente que la gente use lente. Es tan frecuente que cualquiera pudiera tener una hematuria. Y lo que menos común sería como el tema de la audición, porque regularmente en la consulta es muy difícil que se piense de que si el paciente no lo refiere, vaya y hágase una evaluación a un otorrino para ver cómo son los niveles de audición. Exacto. Y si nosotros comenzamos, vamos a comenzar muchos casos, porque algo en particular es que muchas veces cuando uno indaga el paciente, Alberto, la mamá, el papá, un hermano, eso es mi familia, todo el mundo tiene eso. Ah, sí. Y entonces empiezas a destapar una olla completa. Wow, qué importante esto. Mira, vamos, doctor, permítame hacer una pausa en nuestro programa comercial y ya volvemos con este tema que está interesantísimo, el síndrome de Alport, con el doctor Domingo Martínez. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Recordar el tema de hoy con el doctor Domingo Martínez, nefrólogo, médico internista. Estamos hablando del síndrome de Alport. Dentro de lo que hablamos en la primera etapa, para hacer un resumen pequeño, que muchísimas veces desestimamos que un paciente con hematuria, con la visión borrosa, con lente, lo pasan por desapercibido, pero cuando empieza a atarse los cabos, entonces es que estábamos hablando de que empiezan a destaparse las ollas dentro de la familia y que empieza a verse la patología como tal. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo que dentro de las manifestaciones clínicas, el paciente puede solamente tener la presencia de sangre. Exacto. Y no sentir nada. O sea, lo único que le llama la atención es la presencia de sangre y por eso va. Y muchas veces pudiera pasar ese diagnóstico desapercibido. Exacto. Sin embargo, es importante recordar que en hombres la enfermedad se comporta a nivel renal como una nefritis aguda, que es una inflamación del riñón, donde está, y es el primer síntoma, la hematuria, donde puede haber también escape de proteínas y donde algunos pacientes pueden desarrollar lo que es hipertensión. Okay.
En mujeres se asocia más con hematuria y un poco de pérdida auditiva, que son datos que nos pueden sugerir posiblemente de que ese paciente que tenemos en el consultorio está cursando con esta enfermedad. Doctor, muchas veces, perdón, okay, el paciente se puede mantener asintomático y de un momento a otro debutar con una insuficiencia renal crónica terminal. Eso es lo que quería comentarte, exacto. Claro. ¿Hasta qué punto llega a ser irreversible el daño renal en los pacientes con Alport? Fíjate, amigo, de que la enfermedad renal es irreversible. Por eso que nosotros siempre decimos, nefrona que se pierden, nefrona que no se recupera. Wow. El paciente se va deteriorando de forma lenta, pero progresiva en muchos casos y no siente nada. Y eso no solamente es con el síndrome de Alport, Claro. sino que es que cualquier etiología de la enfermedad renal crónica. Entonces, muchas veces ya cuando el paciente llega a diálisis, ahí es que comienzan como a aparecer algunos síntomas que ya son propios del riñón. Pero el paciente también puede permanecer asintomático por un tiempo prolongado. Por eso hoy como que quisimos recordar este síndrome. Sí. Una parte que me llama la atención que comentaste cuando me diste la explicación sobre las cadenas proteicas de la parte del colágeno. ¿Hay alguna sustitución dentro del proceso de tratamiento que pueda subyugar eso? Claro, y saben que me río porque ahorita está la gente comprando colágeno. Exacto. No, claro. Pero tenía que preguntártela. Porque, claro que sí. A ver. Pero no, claro que no. Como parte del tratamiento, obviamente, son las manifestaciones que se van presentando. Okay. Por ejemplo, si el paciente comienza con una proteinuria, hay medicamentos como los IECA, que son antagonistas de los receptores de angiotensina 2, aldosterona, y con eso nosotros podemos reducir un poquito de proteínas, que se conoce como un factor progresivo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Okay. Si el paciente debutó con hipertensión, hay que controlarle lo que es la hipertensión. Okay. Si el paciente tiene hematuria, pues hay algunos estudios que faltan datos que pudiera mejorar, pero la hematuria por sí solo no tiene tratamiento específico. Wow. ¿Sabe? Si el paciente comienza con pérdida del oído, de la audición, pues obviamente hay algún tipo de tratamiento y se puede ayudar a detenerse la enfermedad, y esos pacientes se ayudan con micrófono, con audífono. Sí. Y ya lo mismo pasa a nivel ocular. Ya es que también quería hablarte de este tipo de personas que ya tienen este diagnóstico ya realizado. ¿Cómo es el proceso de lo que vendrá con si un paciente diagnosticado a buena temprana edad quiere tener hijos más adelante con una pareja, quizás una pareja sana que no tiene el síndrome? ¿Qué ocurre dentro del proceso hereditario Fíjate, con la familia? Sí, porque va ligado al cromosoma X. Entonces, el hombre regularmente siempre será el portador, el más afectado dentro del proceso. Sí, se habla que esa es la que va ligada al cromosoma X, desarrollar la enfermedad, siempre está enfermo. Sin embargo, para que se dé el fenómeno, debe de también, o sea, de aportarle ese cromosoma. Se habla de un 50-50. Okay. Pero hay un fenotipo que es el fenotipo de la autosómica recesiva, que afecta por igual. O sea, que pudiera... Y muchos hombres pudieran tener la enfermedad y no transmitir la enfermedad. Ah, ok. Yo incluso llegué a pensar que de repente dentro de esa generación la pudiera tener la siguiente generación de la familia. Pudiera.
Porque acuérdate que está la autosómica recesiva. Exacto. Y está la autosómica dominante. Uh-huh. Eso es importante. De hecho, lo que son dominantes, que eso se engloba, se hablan que comienzan a presentar el daño renal después de los 40 años. Sin embargo, la recesiva, regularmente el paciente tiene un daño renal significativo antes de los 30 años de edad. Ok. La Sociedad Dominicana de Nefrología ha hecho... ¿qué ha hecho por esta enfermedad dentro de Dominicana? Fíjate, obviamente es una enfermedad que siempre se toma en cuenta en los congresos, se hacen actividades científicas, se da a conocer y se busca que cada nefrólogo, por lo menos, que esta información sepa de que esta enfermedad debe de conocerse. La limitante que tenemos es que esto necesita de un panel genético para ser diagnosticado. Correcto, sí. En su defecto, pues obviamente biopsia, tanto de riñón como de piel pudiera ser, pero casi siempre hay que mandarla afuera. Claro, por supuesto. A realizarse. Exacto. O sea, estamos hablando de España, quizás, trabajarla. Exacto, la mandamos siempre al norte de América, en Estados Unidos. Norteamérica, exacto. Y ahí entonces, pero no todo el mundo tiene la cantidad de dinero para costear una biopsia, porque hablamos de un dinero significativo. Claro. ¿Sabes? Es como la única limitante. Sí, que hay. y al ser una enfermedad rara. Exacto. Y no solamente a nivel del síndrome, sino cualquier enfermedad que amerite una biopsia, tenemos esa limitante en el país. Ok. Gracias, doctor Domingo, por acompañarnos en Reporte Médico, por abrirnos las luces con este síndrome de Alport. Realmente yo sé que va a ser de mucho interés y que va a tener muchas reproducciones este capítulo, porque no nada más el desconocimiento es a nivel de República Dominicana, es a nivel genérico de nuestra comunidad hispana, quizás. Entonces, unas últimas palabras que quiera decir acá en Reporte Médico. No, claro, de que recuerden que la enfermedad renal se puede evitar en un gran número. Siempre su chequeo a tiempo, siempre promovemos la dieta saludable, el hacer ejercicio, no automedicarse, en mantener una hidratación adecuada y sobre todo evitar los hábitos tóxicos. Completamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar las redes sociales. Vamos a arroba DR Domingo Martínez. Estamos en la clínica Dr. Rodríguez Santos, AMPM, y nos puede contactar a través de WhatsApp o directo al 829-340-1381. Si no, también lo pueden buscar acá en Reporte Médico, en la guía médica. Incluso está de primerito acá, en la guía médica. Sí, no me maltrató. Gracias, doctor, por haber venido, y gracias a ustedes por quedarse hasta este momento en este episodio de Reporte Médico, una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.